Vale, mi trabajo, ¿vale?, es la sexualidad en la infancia, que es voy a hacer, además de hablar un poquito sobre la sexualidad en la infancia, hacer una revisión bibliográfica breve, ¿vale?, y una propuesta de una obra literaria, ¿vale? Yo esto lo he decidido porque durante muchos años he estado trabajando con menores. Me gustan muchísimo los cuentos infantiles y me he dado cuenta de que los cuentos infantiles, además de ser una manera de entretenimiento para la infancia, también es una manera en la que nosotras y nosotros podemos transmitirles valores y conocimientos. Uno de ellos puede ser la sexualidad. Vale, nosotras a lo largo de nuestra vida tenemos sexualidad. En el momento en el que nacemos, e incluso muchas veces ya con anterioridad, ya se está hablando de nosotras desde unos términos sexuales. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser niño o niña? Ay, ¿cómo la vas a llamar? Te voy a comprar no sé qué rosita, si es niña, y ese tipo de cosas. La sexualidad es algo que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y en todo momento. O sea, yo no puedo salir a la calle y decir, no, bueno, me voy a dejar la sexualidad colgada en el armario, hoy voy sin sexualidad. No, no, o sea, nos acompaña de la misma manera que nos acompaña la personalidad. Y entonces es algo curioso que la gente piense que en ciertas etapas de la vida, del desarrollo, no tenemos sexualidad. Por ejemplo, durante la infancia o, por ejemplo, durante la vejez. ¿Vale? En la infancia es el momento en el que se dice que aprendemos más. Aprendemos más porque no sabemos nada, básicamente. Entonces tenemos que desarrollarnos y tenemos que aprender nuevas actitudes, nuevos comportamientos para poder introducirnos y formar parte de una sociedad para sobrevivir. Pero es erróneo pensar que cuando somos personas adultas no vamos a seguir aprendiendo. Seguimos aprendiendo y vamos a tener la misma capacidad. Lo que pasa es que nos dicen que no podemos. Esto ya lo he dicho, y es erróneo creer que la infancia no tiene sexualidad. El fallo muchas veces que tenemos es que cuando hablamos de la sexualidad en la infancia lo miramos desde un prisma de adulto. Evidentemente yo no voy a tener ahora mismo la sexualidad que tengo ahora, no va a ser la que tenga dentro de 2 años, dentro de 20, y no va a ser la misma que yo tenía cuando tenía 5 años. Esto ya lo han comentado las compañeras a lo largo del día, ¿vale? Las personas somos una unidad biopsicosocial y es que nosotras en la formación de nuestra personalidad y por supuesto de nuestra sexualidad intervienen diferentes factores, que además los cuales desde el punto de vista de la sexología van a tener una serie de objetivos. Entonces, yo he pensado y digo, bueno, pues es que hay muchísimas cosas que realmente afectan a cómo nos vamos a desarrollar como personas y que nos influyen a la hora de crear y de desarrollar nuestra sexualidad. Como son los roles de género, la escuela a la que acudimos, si estamos en un tipo de familia determinado, los medios de comunicación, o sea, hay múltiples factores, podríamos estarnos aquí lo que nos queda de tarde y mañana y pasado y el otro, diciendo cosas que nos afectan a la hora de desarrollarnos. En este estudio, sobre todo, nos hemos centrado en mirar 4 factores que considero que sí que influyen de manera bastante importante en el desarrollo de la sexualidad, que es la biología, el desarrollo biológico, el apego, la socialización y la educación sexual. Vale, el desarrollo biológico es aquellos momentos en los que ya nos dicen, hinchados de orgullo, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor de ¡ay, ya eres una mujer! O te estás haciendo todo un hombre. Antes debíamos de ser muebles, porque pues, éramos personas, pero todavía sin desarrollar. Por eso muchas veces, si lo miramos desde el punto de vista biológico, creemos que hasta que no llegamos a la pubertad no existe la sexualidad, que es en el momento en el que empiezan a aflorar todas las hormonas, que nos empezamos a poner tontos, la edad del pavo, que es maravillosa y estupenda, y que nos empezamos a parecer ya más personas adultas. Las niñas y los niños tienen hormonas, evidentemente, lo que pasa es que no lo tienen a los mismos niveles, pero de la misma forma que yo hoy voy a tener unos niveles de hormonas y mañana voy a tener otros, los míos van a ser diferentes a los tuyos. Entonces, con esto lo que quiero señalar sobre todo
es que no podemos basarnos únicamente en la biología y en el desarrollo de las personas en las distintas etapas para decir que la infancia no tiene sexualidad. El apego, ya han estado hablando otras compañeras a lo largo de la mañana, por desgracia muy poquito tiempo, hubiera sido muchísimo mejor que hubieran hablado más. El apego yo sobre todo lo he fijado más en la familia. La familia es la primera institución en la cual nosotras nos empezamos a desenvolver, empezamos a adquirir nuevos conocimientos y vamos a aprender cómo debemos comportarnos con las distintas personas que hay a nuestro alrededor. Va a ser como una especie de ensayo, prueba, error, cambio, modifico y demás. Existen distintos estilos de apego, ¿vale? Según además la teoría de Bowie, que no sé si lo pronuncio bien, lo pronuncio muy rápido para que nos deis cuenta, que es el apego seguro, que es a aquellas familias, ¿vale? Dado que me he centrado más en las familias, en las cuales la demanda de las necesidades del menor o de la menor son correspondidas de manera lógica, no muy exagerada ni paso del niño. Entonces esto lo que va a generar es que las personas adultas tengan unas relaciones seguras. Evidentemente, como todas y todos, el momento ante la separación de un ser querido y demás, pues bueno, va a ser vivido depende de cuánto vaya a ser el periodo de separación, más o menos ansiedad, pero va a ser algo que se va a tener que vivir, se va a superar y se va a hacer de la manera más positiva que se pueda. El apego ansioso es aquel apego en la que los padres y las madres suelen estar muy pendientes de la infancia, de las niñas y de los niños. Entonces, lo que vamos a generar es que en el momento en el que papá y mamá se van, la peque o el peque se ponga muy nervioso, lo viva de manera muy negativa, y esto lo único que nos va a generar van a ser personas adultas que tengan una alta dependencia a sus relaciones, tanto amistades como afectivas y demás, y que tengan un terrible miedo a la pérdida. Y luego el apego evitativo, que se trata de aquellas personas que durante la infancia, cuando demandaban atención, sus personas referentes y que estaban al lado no se la daban de la manera que era necesaria. Entonces, en el momento de la distancia, evidentemente se genera ahí cierta ansiedad, cierto nerviosismo, pero cuando vuelven las figuras no se vive de manera positiva, entonces hay como cierto rechazo de, vale, sí vuelves, pero te vas a volver a ir. Y pues tenemos a personas que evitan ese tipo de relaciones, ese tipo de afectividad. Luego la socialización. He puesto estas imágenes porque me parece que representan muy bien lo que es la sociedad. La sociedad es un panel increíble de colores que somos las personas. Somos muchas, somos diversas, somos maravillosas todas ellas. Y entonces, pues deberíamos de respetarnos y deberíamos de querernos tal y como son. La realidad es que no es así. En el momento en el que alguien sale de lo que es normal, y digo normal porque evidentemente sabemos que la normalidad no existe, que es un programa de lavadora y que pues no es algo que si alguien te dice que es normal, sal corriendo. Y nos encontramos en una sociedad que es heteropatriarcal, machista, sexista, discriminatoria, coitocéntrica, todas estas cosas, queramos o no queramos, en diferente medida nos van a influir. Evidentemente son cosas que nosotras podemos ir cambiando a medida que vamos creciendo, que podemos ir deconstruyendo y volver a reconstruir, pero nos influyen y tenemos que estar pendientes de estos factores que nos están metiendo constantemente diciéndonos tienes que ser así, tienes que ser así. Y bueno, la educación sexual. La educación sexual es sobre todo importante porque nos va a ayudar a respetarnos, a querernos y a cuidarnos como seres sexuados y a nuestro cuerpo en sí. En España, yo solo me he centrado en la educación sexual en España, ¿vale? Sobre todo lo que era una labor, ¿vale?, de la familia.
llegado un momento y demás, se pasó del ámbito privado al ámbito público, dejando que en las escuelas, sobre todo en las escuelas, se tratase también los temas de sexualidad. Pero en España la educación sexual está influenciada, aparte de por la sociedad patriarcal de la que estábamos hablando antes, está también muy influenciada por la carga religiosa que ha tenido la sociedad española realmente siempre y que ahora, aunque no es tanta, la sigue manteniendo, que nos inculca todas estas creencias de el sexo es malo, tienes que ser pura, tienes que ser casta, no lo compartas así, no levantes mucho la voz si hablas de sexo, no es algo bonito, es algo tabú, no tienes que quedártelo para ti. Y sobre todo por las leyes educativas que descuidan muchísimo la sexualidad dentro del ámbito de la escuela. Cada vez que viene un nuevo gobierno nos cambia la ley educativa otra vez y pues es volver a empezar otra vez. No voy a entrar si son mejores, si son peores. Yo tengo mi opinión, evidentemente todas también tenéis la vuestra, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la LOMCE fue una de las primeras... La LOGSE, perdón, fue una de las primeras leyes que sí que trató, que consideraba que la educación sexual debía de ser transversal en el currículum escolar. Luego con la LOE se dijo que no, luego que venga se va a tratar en la asignatura de educación para la ciudadanía, pero bueno, ahora ya educación para la ciudadanía se ha ido. O sea, hemos pasado por muchos momentos, en muy poco tiempo realmente, que lo que hace únicamente es descuidar toda la educación sexual que podíamos estar recibiendo desde la escuela y únicamente se centra en la reproducción y, como mucho, en las enfermedades de transmisión sexual. Vale. Una de las herramientas y de los recursos que utilizamos y que también influyen en la manera en la que nos vamos a desarrollar son los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles, bajo mi punto de vista, y por eso he hecho trabajo de ello, son una excelente herramienta para poder transmitir distintas creencias, distintos valores y educar a la infancia. ¿Por qué? Porque se tratan de textos muy cortitos, que se cuentan de una manera lúdica, que te meten en mundos mágicos. Entonces, no estás tan pendiente de me están contando un rollo para que aprenda algo, sino que lo aprendo, lo asimilo sin darme cuenta. Además, como son tan cortitos, hacen que te pongas enseguida en el papel del protagonista o de la protagonista y que puedas ver ciertas cosas de ay, mira, pues esto me pasó a mí o algo parecido. Entonces, pues extrapolas distintas enseñanzas del cuento a tu vida. Pero los aprendizajes no siempre se hacen de manera premeditada. Evidentemente siempre nos van a enseñar que si eres bueno te pasan cosas buenas, porque claro, hay que ser bueno, que la belleza está en el interior, que no tenemos que juzgar, pero también nos enseñan otras muchísimas cosas, como son los roles de género, que no son tan bonitas, como por ejemplo puede ser la culpabilidad para las mujeres, que los hombres siempre tienen que tomar las decisiones, que tienen que ser rudos, que tienen que ser valientes, que nosotras tenemos que apartarnos de la soledad porque eso es horrible. Pues bueno, no os voy a contar nada que vosotras y Disney no os haya enseñado ya. A pesar de que la sexualidad es algo que, como bien hemos dicho al principio, nos acompaña toda la vida, en los cuentos infantiles se trata, evidentemente, pero nunca se trata de una manera explícita. Existen muy pocos cuentos infantiles que la traten de una manera clara y abierta y natural. Por ello, yo considero que es muy importante que empiece a haber más cuentos infantiles que traten la sexualidad. Y por lo tanto, aquí os dejo mi propuesta de cuento, ¿vale? Que lo he titulado Descubriéndome queriéndome, ¿vale? Y que paso a contaros. Si hay algo que se puede decir de Nadia, es que es una pequeña muy curiosa. A sus 6 años tiene muy claro que a lo que quiere dedicarse de mayor es a investigar. Aún no sabe si hacer investigaciones de las estrellas, de las plantas, del mar, de los animales. Hay tantas cosas que descubrir. Ahora mismo está investigando y descubriendo cosas sobre sí misma. Nadia es una niña muy inteligente, por eso pide ayuda cuando la necesita. Tiene mucha suerte,
porque a su alrededor siempre hay personas con las que puede contar. Nadia vive con su papá Alejandro, que hace las veces de ayudante de investigaciones. Siempre ha vivido con él y, a diferencia de otras niñas y niños, no conoce a su mamá. A su lado tiene un montón de amigos y de amigas y que tienen familias distintas a la suya. Fran vive con sus abuelos, Verónica tiene 2 papás, Iván está con su mamá y un primo, Ani vive con sus mamás y Jade con una mamá y un papá. Todos y todas se divierten mucho jugando en el parque, contando las cosas nuevas que aprenden cada día. El otro día, junto a los columpios, mientras terminaban de merendar, a Fran se le ocurrió que sería divertido jugar a ver en qué se parecían y qué cosas tenían distintas. A Nadia le entusiasmó la idea. Ella sabe muchas cosas sobre sí misma, por lo que el juego iba a ser muy fácil. Vieron que Jade era pelirroja con el pelo liso, Fran rubio y el resto morenas y morenos. Todos y todas tenían los ojos marrones menos Ani, que los tenía de color verde oscuro. Unos tenían el pelo más largo, otros los pies más grandes. Todas y todos les gustaban los abrazos y se ponían muy tristes si les gritaban. Se me ha descompensado un poco, vale, por eso no se ve, pero pone si les gritaban. A algunos les gustaba jugar con la pelota, otros al pilla-pilla, a unos les encantaba saltar a la comba y dibujar. Cada uno de ellos y de ellas quería ser una cosa distinta de mayor y a todos y todos les gustaba pasar la tarde en el parque jugando. Terminada la tarde de juegos, se marcharon a casa con sus familias, pero Nadia tenía muchas preguntas. Quería saber cómo era el resto de las personas debajo de la ropa. Si tenían un lunar preferido, una mancha con una forma divertida. Además, había algo que Nadia solo había escuchado, pero a lo que nunca le había dado mucha importancia. Ella sabía que tenía vulva, pero no sabía si todo el mundo la tenía. Por eso se dispuso a preguntar a su papá, ayudante de investigaciones. Alejandro le explicó que no todas las personas tienen vulva. Hay personas que tienen vulva y otras que tienen pene. Hay muchos tipos de vulva y de pene, a los que generalmente se les llama genitales, le contó su papá. Nadia decidió que quería ver más despacio qué era eso de los genitales y, para saber cómo era su vulva concretamente, se dispuso a dibujarla. Cogió todos los colores que tenía en su habitación, un montón de folios y un espejo, y así pasó toda la tarde dibujando y pintando su vulva de 1000 colores. Cuando terminó, enseñó sus preciosas obras de arte a su papá, que aprovechó para decirle los nombres de las distintas partes de su vulva. Nadia le preguntó por esos agujeros, para lo que Alejandro le hizo un nuevo dibujo explicándole cómo es por dentro. También dibujó un pene, le explicó sus partes, qué células produce y una forma de hacer nuevas personas. Algunas personas tienen espermatozoides y otras óvulos. Cuando se juntan 2 células, estas juegan, se divierten y se funden en un abrazo. Para que pueda haber un o una bebé, tiene que haber también un útero. Pero los genitales no solo sirven para crear nuevas personas, también sirven para sentir placer, dijo su papá. Nadia puso una expresión rara y preguntó si eso del placer era igual que las cosquillas. Ya hemos dicho que Nadia era muy curiosa, por eso su papá no le sorprendió que ya conociera esas cosquillas, como ella las llamaba, y le explicó que cuando fuese mayor las cosquillas las podría compartir con la persona que ella quisiera si los dos estaban de acuerdo. Al día siguiente fue muy contenta a enseñar sus dibujos a todo el mundo. Algunos de sus amigos se pusieron colorados sin saber por qué, otros no entendían nada, pero después de un rato todo el mundo quería hacer dibujos de sus genitales. Todas y todos descubrieron lo bonito y lo natural que era su cuerpo y lo bien que sienta ser libre y compartir con quienes quieres tus descubrimientos. Vale, el texto es mío, las ilustraciones son de Gemma Redondo Cañaveras y bueno, pues este cuento realmente no hubiera sido posible sin la aportación de otros grandes cuentos de verdad que hablan muy bien y de manera muy sana de la sexualidad, de la diversidad sexual, de nuevos modelos familiares, del placer y demás. Y tampoco sería posible sin el apoyo de muchísimas personas que he tenido a mi alrededor, por eso también se lo quiero dedicar a ellas y darles las gracias. Y pues muchas gracias a todas y a todos.